Estamos contentos de estar acá en la casa del Señor en el día de hoy. Vamos asimismo a comenzar nuestra oración y entramos entonces a esta unidad que hemos estado hablando de la vida y de los escritos de Salomón. Amado Dios, te agradecemos, Señor Padre, por la oportunidad que nos das de estar conectados, Padre, contigo, conectados con tu palabra, conectados, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por darnos otro día de vida, por darnos una oportunidad de poder venir a tu templo en este momento, conectarnos, Señor, y escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, Señor. Padre, conoce cada vida, conoce cada necesidad, suple de acuerdo, Padre, a tu plan y a tu propósito, para la gloria y la honra tuya. Pedimos estas cosas de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Así que, hermanos, vamos entonces así mismo a comenzar repasando el tema que es denominar la vida y los escritos de Salomón. Y recordamos que, como le deben escogido para el trono de David, Salomón pues desempeña un papel único en la historia bíblica. Y su vida, sus escritos prácticamente nos ayudan, nos motivan, ¿verdad? A que busquemos la mismo del Señor y también la sabiduría divina, ¿verdad? Que Salomón había pedido a sí mismo de Dios. Y él tuvo la maravillosa bendición de poder crear, construir el templo. Y eso vamos a estar comenzando a hablar en el día de hoy. Ya, hermanos, las lecciones nuevas de Apostolado Nuevo ya vienen en camino, así que estaremos compartiendo, ¿verdad? Que en 2 semanas más estamos terminando con este expositor. Así que vamos entonces acá. En la vida cristiana, hermanos, hay veces que hay algunas ciertas cosas que dan más esperanza y paz en las dificultades que saber que Dios en el universo está con nosotros. Eso es como una de las cosas que nos trae más paz, más esperanza, creo, ¿verdad? Podríamos decir. Y en nuestra vida tenemos que siempre mantener eso, hermanos, presente. Disculpen. Recordando que a veces la vida puede sentirse abrumadora, puede sentirse como que, wow, verdaderamente que no puedo, es imposible. Pero en vez de pensar de esa manera, hermano, recordar que en las peores circunstancias, los creyentes tenemos una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo, y en Él nos podemos refugiar. Encontramos descanso delante de la presencia de Dios. Hay veces que tratamos, hermanos, con nuestras manos de resolverlo todo, y Dios está esperando que le demos la oportunidad para que Él así mismo venga a obrar. Y podemos ver, hermano, a través de la Biblia completa que Dios siempre ha querido morar en medio de su pueblo. La idea, por ejemplo, de tener un rey, ¿verdad? No fue de Dios, sino que el pueblo quería ser como todos los demás, las demás naciones. Así que vamos entonces a mirar acá la idea en la dedicación del templo es que debemos de anhelar, prepararnos y dedicar tiempo a la presencia de Dios en nuestra vida. Y tenemos, hermano, las metas para hoy es meditar en la sabiduría que tuvo Salomón, dada por Dios, ¿verdad? También descubrir maneras de ofrecer nuestros talentos a Dios y también buscar la presencia de Dios, guiando a sí mismo a otros a que también busquen la presencia del Señor. El texto audio, si lo desea leer conmigo, dice en 2 de Crónicas 6:18. Mas es verdad que Dios habitará con su nombre en la tierra. He aquí los cielos los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Vamos a mirar el primer tema, hermanos, la oración de alabanza de Salomón, las promesas de Dios, en 1 de Crónicas, capítulo 6, versículos del 1 hasta el versículo 6.
Y lo puede buscar en su Biblia, o si no, yo se lo leo y se lo comparto acá y dice así. Cuenta, ¿verdad? Segunda de Crónicas 6. Y manténgase, hermano, en Segunda de Crónicas porque vamos a estar ahí viendo varios versículos del capítulo 6 y el capítulo 7 también. Desde el capítulo 6, 1 hasta el 7, 22. Dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos la palabra. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, y una ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casas donde estuviese mi nombre. Y he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo de Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Sí, hermanos, Dios tenía unas promesas, ¿verdad? Y en estos dos capítulos que vamos a estar mirando, el capítulo 6 y el capítulo 7, vamos a ver una visión detallada de lo que significa morar en la presencia de Dios. No sé los que están aquí o los que están en línea, y ver si quiere compartir qué significa para usted morar en la presencia del Señor. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? Quiñones, buscarlo en intimidad, Buscarlo en adorarlo, en oración, derramarse delante de él, Mr. Quiñones, entregar todas nuestras preocupaciones, todo a él, Mr. Quiñones. excelente. Y ese es un problema que tenemos a veces, hermanos, que cuando venimos delante de la presencia de Dios, le damos ciertas cosas, pero la palabra de Dios hizo todo, entregárselo todo. Entregarle todo. Sí, hay que darlo todo. Muchas veces no le entregamos todo, solamente una porción. Y la porción que no le entregamos es una porción que muchas veces nos termina causando mucho problema. Entonces, podemos ver acá que muchas veces, hermanos, es más fácil pensar en estar presente con Dios, ¿verdad? Estar ahí con Dios, como una manera, como algo abstracto, ¿verdad? No como este micrófono que lo puedo tocar con mi mano, sino como algo intangible. Y a causa de eso, con frecuencia se dice que pueden encontrar y experimentar a Dios en la naturaleza, dice la gente a veces, en una caminata o en una facilidad de pesca. Y esto puede ser cierto en un aspecto, pero también tenemos que entender, hermanos, que como creyentes y seguidores del Señor, ¿verdad? Experimentamos a Dios al sentir su amor, al escuchar la voz del Espíritu Santo y también incluso hasta experimentando situaciones inexplicables, cosas que no tienen lógica y que no podemos entender. Y en el día de hoy vamos a explorar un momento donde Dios se mostró a través de una manifestación física. Y vamos a ver cómo surge esto. Al comienzo de esta lección, mientras estamos mirando aquí, tenemos que entender que el enfoque se basa más en la oración y en la alabanza durante lo que es la dedicación del templo. En otras palabras, se trabaja con las manos, se pone, ¿verdad? Aquí se prepara la madera y el cemento y las piedras, ¿verdad? Y eso todo se hace, pero se pone más énfasis a la adoración, a la alabanza, a la dedicación del templo, que es lo mismo que se puso en la construcción en sí. Porque, hermanos, ¿quién dio las instrucciones de cómo iba a ser construido? Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces,
También podemos ver acá que lo que sucede es que en Primera y Segunda de Reyes podemos ver que estos libros fueron escritos y reflejan también las crónicas, pero fueron escritos un poco más tarde, aproximadamente 450 a 420 antes de Cristo. Y después del regreso del exilio, vemos entonces que Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas cuentan lo que es la historia de Israel y de Judá, pero se enfocan en el desarrollo espiritual del pueblo. Y lo que hacen es que prestan más atención a la ley y al sacerdocio que a detalles específicos sobre reyes y gobiernos. Entonces, estas crónicas lo que hacen es que se enfatizan o se enfocan en la esperanza de Dios que le muestra a Israel, especialmente las promesas que perdurarían y se cumplirían a través de Jesucristo el Mesías. Y la dedicación del templo refleja, hermanos, parte de esta promesa, parte de esta profecía. En la dedicación del templo también se llevan a cabo varios eventos claves, cada uno de los cuales nos ayuda a entender mejor lo que significa estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Salomón comenzó su expresión de alabanza respondiendo, mira aquí a lo que lo responde, en la nube, en Segunda de Crónicas 5:14, vamos a mirar. ¿Se acuerda? Segunda de Crónicas 5:14. Tengo los libros de leer, por favor, ¿cómo está? Dice así. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto lo estuvimos estudiando la semana pasada, si se acuerdan, que hermanos, estaban prácticamente como estamos aquí, ¿verdad? Y estamos nosotros acá listos para adorar y glorificar el nombre del Señor, mientras estamos dentro de lo que es el templo, pero la presencia de Dios viniera de tal manera, hermanos, que no pudiéramos estar aquí presentes. Imagínense. Imagínense que la bendición fuera suficiente allá afuera, porque está cubierto totalmente. Y ahí es que prácticamente comienza todo. Entonces, en ese momento, la presencia física, podríamos decir, en este momento de Dios. Y desde ese momento, Salomón se comenzó a alabar y a responder hacia él. Dios se había manifestado a su pueblo en una nube varias veces en el pasado, como pasó en Éxodo 20:21, también en Deuteronomio 4:11 y 5:22. Pero la intención de Salomón era que este templo fuera un templo, hermanos, eterno, ¿verdad? Y Salomón le explica al pueblo que la presencia divina que llenó el Espíritu, ¿verdad? Confirma las promesas que se le habían sido dadas a su padre David. Y podemos ver entonces que esta experiencia le lleva a buscar a Dios de una manera más intensa. Y eso nos puede llevar a preguntar, hermano, que, por ejemplo, ¿cuáles son algunas razones específicas por las que puede alabar al Señor en el día de hoy? ¿Por qué usted alaba al Señor, hermano? ¿Por qué usted alaba al Señor? ¿Qué tenemos, verdad, en nuestra vida? Tenemos vida, ¿verdad? La familia. Le agradecemos a Dios, hermanos. Hablábamos con un grupo de personas la semana pasada y cuán grande es en nuestra mente, hermano, todas las cosas que pasamos por desapercibidos y nos olvidamos que son bendiciones en nuestra vida. Usted le dio gracias a Dios por su visión, le dio gracias a Dios por poder mover sus manos, le dio gracias a Dios por darle salud. Era tantas bendiciones que tenemos. Y estas cosas, hermano, verdaderamente nos pueden llevar a alabar al Señor, al igual que ver cómo Dios ha obrado en momentos difíciles de nuestra vida, convirtiéndose estas cosas en testimonio. Y algunas veces dice la gente, olvídese del pasado. Muchas veces las luchas y que vamos a enfocarnos en el futuro.
Pero tenemos que entender, hermano, mire esta pregunta, reflexione en ella. ¿Por qué podría ser útil para nosotros reflexionar en las maneras en que Dios nos ha librado en el pasado? Si hemos sufrido, pasado por situaciones difíciles y Dios ha usado estas situaciones para establecer, ¿verdad? Un recordatorio en nuestras vidas de una bendición, de una salvación, de una intervención divina. Puede ser visto de esta manera. Segunda parte es honra el nombre del Señor, segunda de Crónicas 7 al 11. Vamos a ver qué les dice entonces ahora acá en esta sección. Habla Salomón y dice, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón edificar, en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino que el hijo que saldrá de tus manos, él edificará casa en mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa en el nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con ellos, celebró con los hijos de Israel. Entonces, Salomón comparte que Dios había puesto en el corazón, que Dios había hecho esta promesa y que David, su padre, tenía esto en su corazón. Muchas veces, hermanos, se usa esta frase o este tipo de terminología cuando se habla de para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Pero verdaderamente, hermanos, ¿qué significa alabar o honrar el nombre del Señor? La esencia de esta palabra, ¿verdad? Traducida en hebreo, es la palabra nombre. Y significa mucho más que una manera de identificar a alguien que va más allá. Está directamente relacionado con lo que es el renombre, la fama y la reputación de una persona. En Crónicas 6, versículo 7, se habla de que el Señor debe ser honrado. Y también se habla del sentido de proclamar la excelencia y la dignidad del Señor en su superioridad sobre todos los demás dioses. Esto lo dice en Éxodo 18:11, Salmo 135, versículo 5. Y esta comprensión, hermano, del nombre del Señor nos puede guiar, nos puede llevar a que nosotros entendamos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que alabarle, glorificarle, honrarle, cantarle y darle la gloria que él a sí mismo merece? Podemos también ver, hermanos, que, por ejemplo, entender esta palabra nos puede ayudar a entender mejor el tercer mandamiento, cuando se dice que no se debe tomar su nombre en vano, no se debe usar mal el nombre del Señor. Porque al leer esta cita que acabamos de leer ahora, vemos claramente que Salomón entendió que él era parte del cumplimiento de la promesa de Dios a David. Y ya que la promesa que Dios le había hecho a David era una promesa que iba a cumplirse a través de las generaciones que vendrían. Porque recuerden, hermanos, que de la misma simiente de David iba a salir Jesús. Esa descendencia, ¿verdad? Así que eran generaciones tras generaciones tras generaciones. Y podemos aprender de esto mucho porque cuando Dios dice algo, hermanos, Dios lo va a hacer. Él cumple sus promesas. A menudo nos olvidamos de que la perspectiva de Dios es muy diferente a la nuestra. Y a veces las cosas nos suceden como no suceden, como nosotros quizás quisiéramos o esperáramos. Pero si no suceden desde la manera que nosotros queremos, eso no significa que Dios, ¿verdad?, no haya cumplido. Sino es un recordatorio de que Dios lo tiene todo bajo su control. Dice la palabra que a los que buscan, ¿verdad?, a los que honran, a los que le dan a Dios lo que se merece, ¿verdad?, a los que tienen una relación íntima con Él,
todo obra para bien. Entonces, ¿qué significa para usted honrar el nombre del Señor? ¿Y cómo entender esto puede ayudarle esta comprensión a afectar su oración y adoración? Honrar, ¿verdad? Como se dijo, se está conectado con una acción, hermano, y nosotros no practicamos esa acción de la manera que le definimos durante el día, pues no estamos manteniéndonos conectados los mismos con Dios. ¿Y cuáles son algunas maneras en que el creyente puede honrar a sí mismo el nombre del Señor? ¿De qué manera lo podemos hacer? Ya hemos dicho varias. Bueno, en la segunda sección, la oración de dedicación de Salomón. Salomón dirigió al pueblo en oración. Y me di aquí, hermano, Salomón, ya aquí, ¿verdad? En este proceso, no fue él y oró solamente, no, sino que él dirigió al pueblo completo. Mira lo que dice, segunda de Crónicas 6, entonces al 21, dice, se puso a ver Salomón delante de Jehová, y su presencia toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho, y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio. Se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, dio sus manos al cielo y dijo, mire esta oración. Dice, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo tu corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la nación de tu siervo y a su rey, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo del pueblo de Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdonas. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que la oración puede surgir en cualquier momento, cualquier situación. Y podríamos orar, ¿verdad? En camino al trabajo, mientras estamos en una fila, mientras estamos esperando en una cita médica. Podemos orar en todo momento. Y yo he escuchado a esta gente decir que hasta en el sueño. No porque se pueda controlar el sueño, pero lo que dice la persona es lo siguiente, que antes de acostarse, se acuestan en armonía con Dios, que eso les ayuda a estar conectados. Ciertamente orar en situaciones indica un estilo de vida de oración. Cada cristiano necesita dedicar tiempo específico y enfocado en la oración. Esto debe abrir la puerta de comunicación. Hermanos, que cuando yo le clame a Dios, Dios no diga quién es usted, de dónde salió. No porque no sepa, sino porque no tengo una frecuencia de búsqueda a sí mismo por el Señor. En segunda de Crónicas 6,
Del 12 al 13, Salomón viene a dar una postura física, ¿verdad? Para ofrecer esta oración. Orar de pie, levantar las manos, arrodillarse son acciones descritas en el Antiguo Testamento. Muchas veces cuando la gente está en grupos colectivos. Estas acciones y posiciones proyectan actitudes de sumisión, reconociendo y respetando el poder y la gloria de nuestro Señor. Y podemos aprender de Salomón como él así como lo hizo. Pero si bien es posible que no estemos en las mismas posiciones físicas que Salomón. Y es vital que entendamos, hermanos, que el punto es que nos comuniquemos con Dios. He escuchado personas que dicen, no, solamente se ora arrodillado. Y luego esa persona tuvo un problema con sus rodillas y ya no se podía arrodillar más. ¿Ya no puede orar? No, hermano. No tiene que ser una fórmula, ¿verdad? Específica, repetitiva. Usted se puede postrar a orar, puede orar caminando. Una manera bonita de orar, hermanos, es salir afuera y estar solo, sola y hablarle a Dios, ¿verdad? No sé, ¿cuál es su manera preferida de orar? ¿Tiene una postura? ¿Tiene un lugar específico, un lugar asignado en su hogar? Mr. Quiñones, yo oro siempre cuando estoy en el carro o en un cuarto que tengo aquí en la casa. O sea, pero casi siempre estoy orando porque siempre estoy hablando con Dios en medio de mi trabajo. Veo a alguien en necesidad y me pongo a orar en el carro. Así, más que todo me encierro en el cuarto a hacer los devocionales o aquí en la sala cuando estoy sola. Así que hay un punto que dice Lilian que a veces es de bastante ayuda, hermanos, para la relación íntima con Dios, es la soledad. No soledad de ahí estoy solo, me siento solo, no, soledad, ¿verdad? De uno aislarse para enfocarse en Dios. De igual manera, hermanos, venir a la casa del Señor, aquí unidos, en armonía, y honrar a Dios es sumamente importante de igual manera. Podemos entonces ver acá también, hermanos, hay una repetición en Salomón, de Salomón en 2 de Crónicas 6, 14 a 17, mientras se dirigía a la nación en oración. Y él reconoce la fidelidad de Dios, sus promesas, y lo exaltó por lo que había hecho. Destaca, ¿verdad?, las promesas que ya habían sido cumplidas. Y ahí mismo enfatizó nuevamente, ¿verdad?, que Dios guarda su pacto y muestra un amor inagotable, ¿verdad? No se cansa en cuanto a los siervos que caminan delante de él, de todo su corazón. Luego explica detalladamente este punto y habla, hermanos, de cuidar el comportamiento de uno y caminar fielmente con el Señor, ya que estas cosas son mandamientos constantes para el pueblo. Y cuando estamos buscando, como dijo Lilibert, en el auto, ¿verdad? Cuando uno está buscando, hermano, tener una vida de oración, ¿verdad? Podemos hacer una gran separación. Este edificio de 4 paredes, ¿verdad?, es un lugar de reunión donde se reúnen, venimos los hermanos, las hermanas, nos reunimos, ¿verdad?, para adorar y glorificar el nombre de Dios. Pero, hermanos, a veces lo hacemos afuera, ¿verdad? También puede ser en la calle, puede ser en un hogar. Y tenemos que entender, hermanos, que la presencia de Dios mora en nosotros. Ya en este momento, ¿verdad?, desde que vino Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos acceso directo al reino celestial a través de Cristo. Y nosotros, hermanos, somos la iglesia, como personas, comunidad, no el edificio, porque el edificio no tiene nada, cuando son paredes, ¿verdad? Pero la gente tiene la habilidad de tener el Espíritu de Dios morando sobre ellos. Salomón entonces hace una pregunta retórica. Dice, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y tenemos que entender, hermanos, que Dios ahora cuando uno está confinado a un edificio, a una nación, a un país, a un pueblo, a una casa, sino que Dios tiene la potestad de
poder estar en todos lugares. Y también cuando se dice aquí que se había hablado en Isaías, se había mencionado Isaías 66, 1 y 2. Vamos a leer. Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Así que, hermanos, no es el edificio, no es la persona, es al Dios que le servimos y la actitud con la cual lo hacemos. Entonces, vemos la humildad de Salomón mientras se dirige hacia el pueblo y le pide al Señor que le escuchen, ¿verdad? Diciendo el ruego. También podemos aprender del ejemplo de Salomón y orar con humildad, reconociendo la necesidad de bendiciones y de la provisión a sí mismo del perdón de Dios. Podemos ver entonces que si bien la posición física para orar puede no ser tan importante, cuáles son algunas actitudes o acciones que afectan grandemente la calidad de nuestra oración. Bueno, hay personas que tristemente cuando oran, lo hacen buscando su propio bienestar a costo de otras personas. Y piden cosas erróneamente. Pregunta esta pregunta: ¿podemos orar mal? ¿Sí o no? Es una pregunta un poquito compleja, ¿verdad? Porque orar no tiene una fórmula específica. Jesús nos muestra cómo orar, ¿verdad? En el libro de Mateo. Pero nos da como un indicio de cómo debe de ser. Pero ¿podemos orar mal, sí o no? La respuesta es sí. Aunque no hay una manera, un modo específico. Pero mire cómo se puede orar mal, hermano. Si yo estoy orando para que Dios obre en la vida de aquella persona y le cambie a ellos, ¿verdad? Y yo estoy causando esta situación, Dios quiere que yo cambie, ¿verdad? Para esta situación. Si yo estoy pidiendo a Dios por un empleo, por un trabajo, por una relación que Dios no aprueba y Dios no quiere en mi vida, y en vez de aceptar la respuesta de Dios, yo conozco una historia de un hermano que estaba en una relación y se puso a orar y orar y orar, y todos los indicios de la respuesta decían que esta mujer no debía de ser su pareja, no debía de casarse porque había un yugo desigual. Siguió orando y siguió orando y siguió orando y nada. Se casó con la mujer. Pasan los años, tuvieron muchas dificultades en el matrimonio. Y un día desde un servicio y una mujer estuvo ministrando al frente. Y él dice que sintió en su espíritu, como que escuchó una voz dentro de su espíritu que le dijo: esa mujer era la que yo tenía para ser tu esposa. Yo, esto usted me ha escuchado decirlo antes, es un testimonio que contaba ese hermano. Yo verdaderamente le agradezco a Dios, hermanos, de que Dios no me ha concedido todas mis peticiones. Como he dicho antes, porque muchas veces, hermanos, pensamos en nuestra mente que, ay, si pasa esto, va a pasar todas estas otras cosas. Y nos olvidamos del elemento de la fe, ¿verdad? Y Dios está en nosotros. Entonces, ¿qué tan frecuente escuchamos palabras de arrepentimiento en nuestras oraciones colectivas hoy? ¿Cuál podría ser el valor del arrepentimiento colectivo como hábito? ¿Qué
Estamos todos juntos, hermanos, y venimos y reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestras faltas. ¿Cómo nos va a ayudar esto en nuestro caminar con Cristo? Grandemente, hermano, porque vamos a poder tener manos limpias delante de Él a través de del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Pero no vamos a distraer, hermanos, de las cosas que nos están tratando de alejar de Dios, sino que nos vamos a enfocar directamente a sí mismo en Él. Y la segunda parte, hermanos, en 2 Crónicas 6, del 22 al 42, donde podemos ver acá que dice, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer el principio, las primeras 3 versículos y los últimos 3. Dice, 2 Crónicas 6, 22 al 42, dice, si alguno parece pecar, perdón, son traductores, y si le exigiere juramento, y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y acordarás, y juzgarás en tu siervo, dando la paga del impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere, y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. El último de 78. Dice, si se convirtieren a ti en todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos y oraren hacia la tierra que edificaba tu nombre. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y tu ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaza tu unido. Acuérdate de tu misericordia para con David. Podemos entonces ver aquí, hermanos, que todos entendemos lo que es el concepto de la causa y el efecto, ¿verdad? Causa y efecto. Hay una conexión. La oración de Salomón nos recuerda las consecuencias que resultan de nuestras acciones y también de nuestros comportamientos en nuestra vida. Podemos ver que esta oración detalla también cómo se comportaba el pueblo de Dios y también otras naciones. Y una oración que hacen pidiéndole a Dios para que respondiera al pueblo en base a su entendimiento de quién Dios era. Hay muchos paralelos entre estos escenarios, estos 7 escenarios que son mostrados acá. Sean posibilidades o perspectivas de un hecho, de una situación, pero varios hacen referencia, hermanos, a lo que es la rebelión contra Dios. Ya que mientras algunas señalan las calamidades naturales que resultan se resultan de la rebelión, estos desastres, hermanos, a veces tienen una función positiva. Es algo triste, hermanos, pero cuando ha habido fenómenos naturales, ¿verdad? La naturaleza. Es algo triste, pero algunas veces, hermanos, eso ha causado que la gente se una, eso ha causado que la gente se ayude, eso ha causado mostrar más empatía en uno hacia el otro, ¿verdad? Cómo se siente, debería de sentir una persona en esta situación y tratar de ser consciente y más entendido con estas personas. Aunque es extraño, estos desastres, hermano, en esta función positiva, le enseñan al ser humano a vivir piadosamente y a ser agradecido.
Y también lo santifica, a santificarlo delante del Señor y entender, hermanos, que estos escenarios no están relacionados con el pecado, sino que contienen la misma petición hacia el Señor, diciendo que tú oirás en los cielos. O sea, se enfoca en el hecho de que cuando le clamemos a Dios, Dios va a escuchar. No le estamos orando, hermanos, a un pedazo de madera. Los 7 escenarios que son mencionados aquí en esta parte, miren cuáles son. Número 1, si alguien peca contra su prójimo y se le exige juramento de inocencia, entonces Dios lo va a juzgar entre el culpable y el inocente. Así que esto muestra justicia en el pueblo. Número 2, si el pueblo de Dios es derrotado ante los enemigos a causa del pecado y se arrepiente, entonces Dios lo perdonará y lo hará volver a la tierra prometida de sus padres. Número 3, si llega la sequía como castigo por el pecado y el pueblo se arrepiente, entonces Dios lo dirá y lo perdonará y le enseñará el buen camino y finalmente le enviará la lluvia. ¿Sí? Esperanza, hermano. Número 4, si muchas calamidades vienen sobre el pueblo a causa del pecado y el pueblo se arrepiente, entonces Dios lo perdonará, pero también le dará lo que merece para que le tema y ande sus caminos. Esta oración es que Dios enseñe al pueblo a través del castigo. Número 5, si los extranjeros oyen del Señor y se vuelven a él en oración, entonces Dios oirá y le responderá para que toda la tierra conozca el tema del Señor. Número 6, si el pueblo de Dios después de orar va a la guerra en obediencia a él, entonces Dios oirá su oración y lo defenderá. Pero mira la palabra acá, hermano, en obediencia. La obediencia lo sobrepasa todo en lo que es al servicio de Dios, porque yo puedo, hermanos, dar algo, pero si lo hago en contra de la obediencia y Dios está esperando que yo hiciera algo diferente, pues no estoy honrando a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios y la desobediencia trajo maldición y condenación. Y número 7, si el pueblo de Dios peca contra él y es enviado al exilio, pero se vuelve a él de todo su corazón, entonces Dios lo perdonará y lo defenderá. Estos versículos son pertinentes a lo que es la realidad del pecado y el arrepentimiento, ¿verdad? Hay necesidad de arrepentimiento en el día de hoy, hermano. El deseo de que Dios nos escuche y nos perdone, y el perdón entendido también se entiende, hermano, que es un perdón que ha sido extendido a no solo a los judíos, sino también a Argentina, al extranjero, a todos. Todos tenemos acceso a este perdón. Entonces, preguntas de reflexión. ¿Por qué cree que el arrepentimiento y la restauración eran centrales en las oraciones de Salomón? ¿Y cuáles son algunas formas y razones de que Dios podría castigar a su pueblo hoy? ¿Qué querría que aprendamos? Miramos, hermanos, todas estas catástrofes climatológicas, ¿verdad? Que están pasando a nuestros alrededores. Y vemos, hermanos, a veces que hay naciones que están totalmente desunidas y cuando de repente viene una catástrofe, viene una crisis, hay unión. Es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, hermano. ¿Verdad? Ver ese ejército de personas en Ucrania dispuestas y listas para entregar su vida. El último tema, hermanos, el pueblo responde y Dios habla. La gloria del Señor llenó el templo. Segunda de Crónicas 7-10. Ya había sido lleno anteriormente, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo en este momento. Segunda de Crónicas 7-10 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes de la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos
de Israel descendiera al fuego y la gloria de Jehová sobre su casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a sí mismo a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, así mismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba, ¿se acuerdan del atrio que lo mostré la semana pasada? Del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos. Y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto, cumplieron toda esa sección. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días. Y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días, y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Así que podemos ver aquí, hermano, que la presencia de Dios cambia al ser humano. Si usted no conoce a Dios, si usted no ha decidido, no ha tomado la decisión firme de yo le voy a servir a Dios, voy a dejar de las distracciones, voy a dejar de enfocarme en otras cosas en mi vida. Porque qué cosa curiosa, hermano. Gente que no tiene tiempo para Dios, cuando está en el lecho de la muerte, de repente tiene tiempo para Dios. Cuando estamos en los momentos más difíciles, aparece tiempo, ¿verdad? Entonces, vemos acá que esta sociedad de declaración un testimonio de un pueblo pentecostal por generaciones. Es un registro de la presencia de Dios manifestada entre su pueblo y lo que es el impacto transformador. Yo no sé, hermano, si usted tiene una experiencia o usted ha podido experimentar físicamente, sentir un toque, ¿verdad? Hablar en lenguas, danzar en el espíritu, sentir esos fuegos, esos ríos de agua viva fluyendo por su cuerpo y poder verdaderamente decir, hermano, lo que me está pasando no es natural. No es natural. No es algo que yo he causado, sino que Dios mismo se está manifestando dentro de esa experiencia, ¿verdad? Nos ayuda a entender que de la misma manera que la gloria de Dios llenó el templo, nosotros también tenemos la oportunidad de ser llenos del Espíritu de Dios. Al final de la oración de Salomón, dice que descendió fuego de los cielos, consumió el sacrificio, y la aparición del fuego, hermano, significaba el poder soberano de Dios. No era algo inusual cuando Dios se manifestaba su presencia en los momentos críticos del Antiguo Testamento. Esto era como más común en aquellos tiempos. Y esta aparición de fuego fue seguida también por la manifestación de la gloria de Dios con intensidad. Tanta intensidad, hermano, que los sacerdotes no pudieron permanecer dentro del templo. El solo hecho de presenciar este cuadro hizo que todo el pueblo, hermanos, cayera de rodillas en adoración y reconocimiento de la bondad de Dios. Mire aquí cuando la palabra que he traducido es la palabra que se repetitiva, la palabra misericordia, que es un término importante, un término hebreo importante, que se usa con frecuencia lo que es en el pacto del amor y de la fidelidad, y es común en este tipo de escenarios también de la adoración. Si usted se pone a pensar, hermano, en la misericordia de Dios,
y se profundice en ella y reflexione en ella, va a ayudarle esto a conectarse con Dios de una manera profunda, hermanos. ¿Por qué? Ya que podemos entender que si no fuera por la misericordia de hermano, usted, yo, nosotros no merecemos, hermanos, el perdón de Dios. Nosotros no merecemos, ¿verdad? Que Dios nos dé acceso al cielo. No merecemos que Dios nos bendiga, pero sí podemos agradecerle por hacerlo, ¿verdad? Entonces, esta escena seguida de estos sacrificios, cantos de adoración sobre su amor y su misericordia, y también la observancia de la fiesta de los tabernáculos. Esta era una celebración que duraba 7 días. Se honraba a Dios por su provisión. Y entender también, hermanos, bien importante, que la gente viajaba de regreso a sus lugares, como están viendo, se van regocijados a causa de la experiencia. Se supone, cuando usted venga a la casa del Señor, que usted se vaya regocijado a causa de la experiencia. ¿Y cómo nos preparamos para la presencia de Dios? El Salmo 100 nos habla y nos dice que ya tenemos que estar preparándonos, hermanos, para adorar antes de entrar por estas puertas, no esperar lo que va a pasar aquí, sino que estar mentalmente preparados con anticipación. Y en Efesios 2, 19 al 22, puede leer luego, también sabiendo que nosotros, dice la palabra de nosotros, está en el Nuevo Testamento, nosotros somos morada de Dios. Y hoy, aunque no hemos alcanzado la gloria de Dios, incluso a veces sucumbimos a la tentación. Es lo que dice este versículo sobre lo que es la gracia de Dios en nuestra vida. En la última porción, hermano, que se encuentra en 2 de Crónicas 7, del 11 al 22, donde nos muestra en el versículo 14, por ejemplo, podemos ver, dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orara, y buscar en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, más transformación. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es 2 de Crónicas 7:14. Es importante leer el versículo en el contexto, hermano, porque van a venir tiempos difíciles para el pueblo de Dios debido a su rebelión. ¿Cómo van a responder? Muchas veces las bendiciones de Dios sobre Israel dependían de una cosa, de su respuesta hacia él, ¿verdad? Una palabrita que la vemos a través de todo el Antiguo Testamento y en la Biblia completa, que es la palabra obediencia, ¿verdad? Honrar a Dios con obediencia. Nosotros también somos llamados, hermanos, a la fidelidad y a la obediencia. Y cuando nosotros nos alejamos así mismo de Dios, es posible que a la vez se permita que los desafíos que nuestra vida restablezcan nuestro enfoque y nos recuerden nuestra dependencia de Él y nuestro amor por Él. En otras palabras, hay personas que le dan la espalda a Dios y cuando están en la situación o lugar donde se encuentren, pueden así mismo experimentar algo que les traiga de regreso al camino del Señor porque pueden ver lo que está sucediendo en ese momento. Y también entender, hermanos, que son tiempos difíciles, ¿verdad? Por más difícil que sea, vamos a reconocer nuestras fallas, vamos a reconocer que nos hemos desviado y vamos a arrepentirnos y a pedirle a Dios que nos perdone y que así mismo nos guíe en nuestro andar con el Señor. ¿Y qué cosas pueden distraernos en nuestras vidas espirituales y llevarnos al pecado? Una pregunta, hermano, que podemos reflexionar todos en el día de hoy, en nuestra experiencia, ¿verdad? Y podemos ver físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, hermanos, cómo estas decisiones que nosotros hemos tomado, cómo estas cosas que nos rodean, nos ayudan o no nos motivan, ¿verdad? A adorar a Dios como Él así mismo lo merece. Y última pregunta, ¿qué es que las tentaciones que desvían serán siempre obvias y podrán o podrían ser algo más útil? Vamos a ver, hermano, y entender que puede aparecer de diferentes maneras. ¿Qué nos dice Dios? Dios nos llama a vivir, hermanos, cada día su presencia y agradecer que Él está siempre cerca de nosotros. Vamos a orar para que Dios nos revele cualquier cosa que nos pueda distraer
de la relación con Él. Así que, hermanos, acá, el Ministerio en Acción, vamos a identificar maneras en que podamos prepararnos para la presencia de Dios, también qué podemos hacer por otros. Vamos a animar a otros creyentes esta semana que estén enfrentando un desafío o una prueba. Vamos a dedicar tiempo a orar y adorar con Él y con ella. También es recordar, hermanos, que Dios es nuestra morada. Y también, hermanos, buscando cómo pasar, cómo compartir el mensaje de Dios. Si está listo, está preparado, tiene tiempo, hermanos, hermanas, vamos a estar pasando tratados y llevando la palabra de Dios por diferentes lugares. Le esperamos. Ayude a alguien a encontrar un nuevo lugar de ministerio o propósito en el cuerpo de Cristo. Podría ser comenzando con la clase, la posibilidad de usar los talentos para iniciar alguna nueva forma de ministerio que pueda ser de bendición a otros. La semana que viene, hermano, hablaremos sobre lo que es la apostasía de Salomón y asimismo recordemos la importancia que tiene, hermano, cuando tenemos conectados con Él. Vamos a seguir morar y así nos preparamos para el servicio. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por cuidarnos, guardarnos, Señor, y por nunca desampararnos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener esta mentalidad de arrepentimiento, Padre, y de corrección personal en nuestras vidas, para que así podamos dar testimonio a otros, Señor, de tu amor, de tu misericordia y la obediencia que esperas de cada uno de nosotros. Te agradecemos estas cosas y las pedimos así en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Y que Dios les bendiga a todos, hermanos, los que están conectados. Bendiciones. Y nos prepararemos rapidito para el servicio que esperamos que puedan escuchar. Dios les bendiga.